Dios no es como su creación. Él es totalmente diferente. No es igual a nadie ni a ninguna cosa creada. Nadie ni nada es como Él. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a ustedes con un video más donde nosotros estamos aprendiendo acerca de Dios, quién es Dios. El título de nuestros versículos que vamos a leer ahora se llama Dios es santo. Es el título de hoy, o el mensaje de hoy, Dios es santo. Y vamos directamente al primer versículo que vamos a leer. Lo encontramos en Éxodo, su capítulo 15, versículo 11. Donde dice la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, la guianza del Espíritu Santo, vamos a compartir estos versículos. Dice la palabra: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Gracias le damos a Dios porque nos permite la oportunidad, el deseo de seguir aprendiendo de su palabra. Porque la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a entender, comprender y estar en una relación más cerca con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de la palabra de Él podemos entender qué tan santo es nuestro Dios. El video anterior hablábamos de lo grande que es Dios y en este video lo santo que es Dios. Entonces, como en la introducción escuchábamos que Dios no es como su creación. Primeramente, Él es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Él no es igual a nadie o a ninguna cosa creada. Nadie ni nada es como Él. Es cierto que Dios nos hizo a su imagen, dice en Génesis, pero en el sentido de que nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, y que también podemos decidir lo que nosotros queremos hacer. Se llama el libre albedrío, donde nosotros decidimos hacer lo bueno o hacer lo malo. Y de alguna manera u otra nosotros creamos cosas materiales, pero Dios crea las materiales y también las espirituales. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera compararnos con Él, porque muchos seres humanos, hombres o mujeres, crean sus propios dioses con D minúscula. Pero dice la palabra: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Por eso la pregunta es: ¿por qué la Biblia habla de otros dioses? No porque hayan otros dioses en el sentido de competencia con Dios el grande, sino que otros dioses con D minúscula en el sentido de que los seres humanos se han inventado, como cosas como alguna escultura, alguna imagen, algún ser, quizás algo de la creación. Muchos se sabe que en las historias de que los mayas adoraban al sol, al agua, al aire, la lluvia, cosas de creación. Y en nuestro mundo actual mucha gente adora diferentes cosas. Todo lo que nosotros ponemos antes de Dios puede ser alguna idolatría, como si nosotros ponemos mi ser, mi yo, primero de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero satisfacer mis propias necesidades, porque yo así lo quiero, o porque yo hago lo que a mí me gusta, aunque a Dios no le agrade. Eso es ponerme yo antes de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estamos poniendo las cosas materiales o nuestros deseos de la carne primero antes de Dios.
Por eso dice la palabra, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Por qué dioses? Porque muchos seres humanos crean cosas que quieren adorar. Dice la palabra, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Porque acerca de los ídolos, Dios dice que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, tienen boca y no hablan, pies y no pueden caminar, manos y no pueden hacer nada. Pero Dios es espíritu. Dios con su palabra hace que algo exista, algo de lo invisible pueda ser visible, tentado materialmente. Y así Dios nos formó a nosotros. Dios, con su poder, de alguna manera inexplicable, nosotros somos concebidos y así podemos crecer, pero Dios tiene en su totalidad el control de nuestras vidas. Dice allá el salmista que Dios tiene contado nuestros días, sabe exactamente cuántos años, cuántos días vamos a vivir y nadie puede pasar del límite de nuestra vida material. Entonces cuando llega el momento, nosotros nos vamos de este mundo. Pero no porque nosotros decidimos así, sino que así fue la voluntad de Dios. Él ya ha determinado el tiempo cuando nosotros vamos a estar aquí en este mundo. Por eso dice la palabra, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Él es santo. Él es santo, no es como nosotros. Nosotros fallamos de diferentes maneras, no somos perfectos, pero somos seres humanos y Dios conoce nuestra humana manera de vivir. Fallamos de muchas maneras, de muchas formas, nuestra forma de caminar, de hablar, de comportarnos y las decisiones que tomamos, pero somos seres humanos. Por eso Dios envió a su Hijo para poder reconciliarnos a nosotros con el Padre, nuestro Dios, del cual nosotros estamos aprendiendo con su ayuda en estos momentos. Terrible, dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Muchas veces nosotros no entendemos y comprendemos por qué pasan las cosas, desastres naturales. Como ejemplo, terrible en maravillosas hazañas. Pasan cosas que nosotros no podemos comprender y entender y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero nadie puede preguntarle a Dios ¿por qué haces esto o aquello? Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él le plazca. Porque este es su mundo, es su creación. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Ahora dice la palabra de Dios, hacedor de prodigios. Muchas cosas que van a pasar, Él ya los habló. Como la venida de nuestro Señor Jesús. Los 3 años y medio de la tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. El anticristo. Y muchas cosas de que Jesús habló. Muchas cosas que Dios habló en su palabra en la antigüedad. Habló que Jesús iba a venir. Allá el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Comprendemos por los evangelios que cuando llegó el tiempo, dice que el ángel Gabriel habló con María y le dijo que iba a tener un hijo en su vientre y que le iba a llamar su nombre Jesús. Entonces, cuando Dios ha predicho algo, ha hecho un prodigio de algo, se cumple. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo de Él, no el tiempo de nosotros. Un ejemplo, cuando nosotros le ponemos alguna situación que está pasando en nuestra vida delante de Dios y decimos, Señor, mira, esto me está pasando, estoy pasando por estas dificultades en mi vida, tengo alguna enfermedad, o estoy pasando problemas económicos, problemas de matrimonio, problemas de familia, problemas en mi trabajo y cosas similares a estas. Muchas veces nosotros ponemos la mano al Señor, nosotros en muchas ocasiones recibimos la respuesta inmediatamente como una forma de texto el día de hoy, y otras veces lo recibimos como en forma
de un correo postal, se tarda más tiempo. Otra cosa, lo recibimos cuando Él cree que es el tiempo necesario. Para no alargar mucho la conversación o salir del tema, vamos a leer el próximo versículo. Lo encontramos en el libro de Isaías, su capítulo es el 6, y el versículo 3 dice la palabra: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estamos hablando de la santidad de Dios. Por eso dice la palabra que y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nos maravillamos a veces de la gloria de Dios. Cómo nos admiramos de un amanecer tan hermoso. No podemos comprender cómo sale el sol y empezamos a escuchar a los pájaros que cantan, como de alguna manera glorificando al Creador por un día más de vida, un día más que nos concede poder abrir nuestros ojos, poder ver a nuestras familias, poder decir: Señor, gracias, porque me has concedido estar una vez más en este mundo, donde yo puedo mostrar mi amor a mi familia, donde yo puedo hablar de tu palabra, compartir de tu amor con el mundo. Entonces nosotros muchas veces vemos las maravillas de Dios, cómo nace un bebé, cómo crece un adolescente, cuando alguien que es de nuestra familia inmediata, muy cerca de nosotros, recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal de su alma, es algo maravilloso, algo incomprensible que nos regocija el alma. ¿Por qué? Porque sabemos que ese familiar nuestro pasa de muerte a vida eterna. Y si nosotros, que deseamos lo mejor para nuestros hijos en este mundo, y hemos recibido a Jesucristo y no compartimos de las riquezas celestiales, la riqueza venidera y de Jesús con nuestros hijos, entonces ¿qué explicación daríamos nosotros en aquel día cuando Dios nos pregunte: tanto que quisiste a tu hijo o a tu hija, pero tuviste pena de compartirme con tu hijo, tu hija? Ahora mira, él o ella están siendo separados eternamente de mí en el lago de fuego. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque nos permite compartir las riquezas de Jesucristo, que Él nos puede llevar muy cerca de Dios. Y cuando ellos reciben a Jesucristo como su Salvador personal de su alma, nosotros sentimos algo maravilloso diciendo: gracias, Señor, porque ahora no solo yo me voy a la patria celestial, sino también mi hijo o mi hija. Y siempre los padres de familia, las madres, piden a Dios que tenga misericordia de sus seres queridos. ¿Por qué? Porque Él solo es el que puede hacer misericordia. El perdón, la vida eterna no se puede heredar, tiene que ser personalmente, individualmente. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. Entonces, por eso es necesario saber qué tan santo es nuestro Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la primera de los Corintios, capítulo 15, 52, dice que un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pero en esos versículos él dice que este cuerpo corruptible no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, decía él, en ese tiempo él estaba aún en vida, y él decía: los que estamos vivos, los que estamos en el cuerpo, seremos transformados. Porque dice que es necesario que este cuerpo de incorrupción sea vestido de incorrupción para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios es santo,
un hombre o una mujer que es pecador, pecadora, que no ha recibido a Jesucristo, no puede entrar a la gloria de Dios sin que tenga su vestimenta o que tenga su cuerpo glorificado. ¿Cómo podemos conseguir ese cuerpo glorificado? Es por nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, y así poder ser nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios. Y lógicamente, si somos hijos de Dios, cuando Él viene a recoger a sus hijos, nos vamos con Él, porque Él nos ha preparado, nos ha dado nuestra vestimenta para poder entrar en las patrias celestiales. Por eso dice la palabra de Dios que Él es santo y que es Jehová de los ejércitos. Vamos a leer el último versículo. Lo encontramos en Apocalipsis, su capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Veíamos allá en Isaías que se oían las voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Allá y estamos leyendo en Apocalipsis, donde dice que los 4 seres vivientes decían que Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces Dios nunca cambia. Por eso decíamos que Él no es como su creación. Él es diferente, no es igual a nadie, ni a una cosa creada, ni nada es como Él. Porque nosotros como seres humanos nacemos, vivimos y luego morimos. Desde el principio de la creación ha sido así. Entonces los primeros seres humanos, allá en Génesis encontramos hasta el capítulo 6, vivían hasta 900 años. El hombre más grande, el hombre que vivió más años, me parece que vivió 967 años. Y la mayoría de personas vivía cientos de años. Pero después del diluvio, los hombres ya no vivieron esa cantidad de años. El salmista dice que los más fuertes, dice que viven entre 70 y 80 años. ¿De qué se trata vivir? Es cuando usted tiene sus fuerzas y se puede valer por sí mismo. Es cierto que en los últimos tiempos hay personas que viven más de 100 años, pero hay alguien que tiene que cuidar de ellos. Cuando una persona vive con sus propias fuerzas y puede moverse y valerse por sí mismo, eso es vivir. Ya cuando una persona ya es mayor de edad y ya alguien lo tiene que cuidar, está en vida, pero está sobreviviendo. Entonces, por eso es necesario nosotros entender la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es santo, no hay Dios como Él, y que un día, dice la palabra, que Él va a venir. Y cuando Él viene, quiera Dios que nos encuentre preparados a todos y que estemos listos, porque vamos a dar cuenta, sea bueno o sea malo, decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos llegar una vez más a ustedes. Gracias por sus palabras, gracias por los versículos que estamos leyendo. Los invitamos a que sigan ustedes viendo estos videos. Les invitamos que se suscriban, que compartan los videos, le den un me gusta y que también, como siempre, que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Nos vemos en el próximo video.